grado 3, y cuando es ya la insuficiencia importante, el grado 4, cuando el paciente ya tiene sensación de falta de aire o disnea, e incluso al estar en reposo, al no hacer ninguna actividad. El hecho simple a veces de hablar para el paciente le causa dificultad y tiene que hacer aumento en el esfuerzo respiratorio. Entonces es lo que preguntamos habitualmente al paciente, ¿no? ¿Qué ahora es, cómo es, en qué consiste esa sensación de falta de aire? Necesita aumentar almohadas para dormir, o sea, ponerse en una posición semisentada, ¿no? Hay dificultad para conciliar el sueño, etcétera, ¿no? Y hablamos de la actividad que el paciente realizaba anteriormente y que actualmente realiza. Bueno, la gradación ya lo manifestamos, la gradación del grado 1 al grado 4, donde la sensación de falta de aire ya no solamente es aquí, como dice, vestir y levantar, simplemente ya es una sensación de falta de aire, aún en reposo. El solo hecho de hablar en un grado 4 ya al paciente le causa malestar, sensación de dificultad respiratoria, más que dificultad, sensación de falta de aire. Hay otra manifestación que no es disnea, pero es la fatiga, ¿no? Que hay que hacer la diferenciación de disnea y fatiga. La fatiga, pues, una sensación de cansancio permanente, ¿no? Que lleva a la inactividad del paciente. Entonces, para hacer cualquier actividad física del paciente, tiene que ser un esfuerzo mayor al habitual. Entonces, preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo empezó esta sensación? ¿Cómo empezó? ¿Con qué actividades? ¿No? Si es más en la mañana, en la noche, etcétera. Y esa sensación de la fatiga mejora con cuando el paciente está en reposo, en decúbito, ¿no? Bueno, entonces otra de las manifestaciones fuera de la disnea, después de haber hecho una correcta anamnesis de la disnea, ¿no? Haber evaluado la magnitud de esta disnea, pues el paciente generalmente refiere el aumento de volumen de las extremidades inferiores, de las zonas de declive, ¿no? Entonces el paciente indica que no ha notado aumento en el volumen de ambas extremidades. Es importante preguntar esto en qué momento se inicia, si es más vespertino, o sea, progresivo desde la mañana hasta la tarde, y si esto es en ambas extremidades inferiores, porque si se presenta en una solo, nosotros ya vamos a pensando en otro cuadro nocivo, otro cuadro patológico, como es la trombosis venosa, que es la obliteración de la circulación en las venas en un miembro que produce este edema, ¿no? Por esta obstrucción. Pero la insuficiencia cardíaca, el edema es en ambos miembros inferiores, es simétrico. Bueno, entonces, posteriormente, no solo el edema, sino vamos a ver si hay cambios en la coloración de la piel. Entonces, el paciente, ya dijimos al principio en la enfermedad actual, que aparte de tener disnea, sensación de falta de aire, también el edema ha notado que pues, puede haber cambio en la coloración de las extremidades distales en especial, ¿no? Entonces vemos aquí la cianosis en los lechos unguiales, ¿no? Incluso podemos observar, como ya han visto en semiología general, cambios en la conformación de las uñas, abombamiento, uñas en cuchara, ¿no? Bueno, preguntamos entonces si hay este cambio de coloración. Bueno, aparte de preguntar, ya vamos a estar observando, está localizado en las partes distales o es general, y nosotros así estamos pensando que hay una cianosis periférica o una cianosis de tipo central que posteriormente vamos a ver. Edema, cianosis, disnea. También el paciente no solo puede presentar esto, sino ya la repercusión a nivel del aparato respiratorio, a nivel pulmonar. Inicialmente, el paciente con insuficiencia cardíaca presenta tos, ¿no? Tos irritativa seca, ¿no? No productiva. Entonces, posteriormente, cuando hay evolución de esta insuficiencia cardíaca, se hace más importante, la tos puede ser ya productiva, ¿no?
Como vamos a ver en la disnea paroxística nocturna, el paciente ya tiene expectoración espumosa, rosada, incluso cero hemática, ¿no? Entonces ya aquí dices, pero inicialmente al principio, como dijimos, la tos es de tipo irritativa y seca. Luego de hacer una anamnesis detallada de las manifestaciones que el paciente presenta, ¿no?, a la anamnesis, nosotros vamos a proceder a la realización del examen físico. Y el examen físico ya incluso estamos haciendo, el médico está haciendo la inspección del paciente, incluso hablando del paciente ya está observando la posición que adopta, ¿no?, la facies del paciente, etcétera, ¿no? Inspección general. Entonces ya si el paciente está internado, vamos a ver que está en posición semisentada o sentada, ¿no? El paciente no tolera el decúbito supino, el estar acostado en forma plana. Entonces él en casa ya nos refirió que aumentó el número de almohadas para poder respirar mejor, así nos lo refiere, ¿no? Entonces, en una inspección empezamos a ver si hay datos de ortopnea, que es la intolerancia al decúbito supino. Nosotros pedimos que se recueste en la camilla cuando es paciente externo y el paciente no tolera esa posición, entonces tenemos que nosotros levantar la camilla y va a ir subiendo progresivamente hasta adoptar la posición casi sentada, ¿no? Observamos la piel, la cara. En la cara ya han visto ustedes en valvulopatías, la famosa facies mitral, ¿no?, en la cual hay cambios en la coloración de las mejillas, enrojecimiento, cianosis de los labios y una palidez peribucal. Entonces esta famosa facies que habla de estenosis mitral ya nos podría estar indicando que este paciente tiene este compromiso valvular, ¿no? No solamente eso, puede haber una facies pálida, el paciente puede tener la palidez secundaria, una insuficiencia cardíaca importante. Puede haber, ya dijimos, la cianosis, que se manifiesta más en los lechos ungueales, a nivel de los labios, en las mejillas, entonces en los lóbulos de las orejas, ¿no? Observamos en el paciente recostado, ya estamos haciendo la inspección a nivel del cuello y observamos que hay una plétora o ingurgitación yugular, que se puede clasificar como en este caso hasta un grado 4 porque llega casi hasta el ángulo del maxilar inferior. Ya nos está hablando de una insuficiencia cardíaca con compromiso importante del lado derecho. Observamos si hay edema de miembros inferiores, hay aumento del volumen del abdomen, lo cual nos está haciendo pensar que hay una ascitis. También lo manifestamos que esta ascitis se presenta cuando en el compromiso de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, el compromiso hepático que puede producir lesión crónica del hígado, llevando una hepatitis de origen cardíaco, una hepatitis cardíaca, una cirrosis más que hepatitis, una cirrosis cardíaca, y posteriormente con esta manifestación de ascitis, ¿no? Hemos hablado que buscamos el aumento de volumen en las extremidades inferiores, el edema y el cambio de coloración en los lechos ungueales, ¿no?, en la porción distal. No solamente hacemos inspección, la inspección tiene que ser desde la cabeza a los pies. Empezamos con la cabeza, el cuello, hemos mencionado ya, observamos la presencia de ingurgitación yugular, los movimientos que puede presentar en la cabeza, que me olvidé mencionarlos, que ya los referimos cuando hay insuficiencias valvulares aórticas de importancia, el famoso signo de Muset, el saludo constante, el movimiento de la cabeza con cada movimiento sistólico, diastólico del
corazón. Entonces, esto produce movimientos de la cabeza que ya nos está hablando de que puede haber una insuficiencia aórtica de grado importante. Vamos al tórax. El tórax también observamos la forma y las características del tórax para ver si las dimensiones, la morfología, qué predominio tiene. Vamos a ver en neumología las alteraciones con mayor detalle, ¿no? Aquí en la inspección, en la observación del tórax, no solamente vamos a ver al área cardíaca, sino también los movimientos respiratorios para ver si están incrementadas la frecuencia respiratoria, las que las cuantificamos. Y dirigiéndonos al corazón, hacemos con la palpación, ya tratamos de determinar el choque del ápex, ¿no? El choque del ápex que no se puede hablar, si hay un desplazamiento del choque del apexiano hacia abajo y hacia afuera, ya no está en el cuarto quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, sino que ya está en el sexto espacio intercostal o más allí, en la línea axilar anterior, etcétera, y ya estamos suponiendo de que hay un crecimiento de cavidades cardíacas, principalmente del lado izquierdo. Hay maniobras también en semiología general en la cual hemos visto que el desplazamiento antero-posterior apoyando la palma de la mano en la base del apéndice foides, en la parte inferior del tórax, el desplazamiento antero-posterior nos habla de un crecimiento ventricular derecho. En cambio, cuando nosotros hacemos la palpación del ápex y hay desplazamiento hacia afuera y hacia abajo, hablamos más de un crecimiento del ventrículo izquierdo. Ya la palpación nos sirve. No solamente esto, nosotros podemos hacer la palpación, la percepción de los soplos por palpación. Entonces, si estas están más localizadas a nivel del foco mitral, estaremos hablando de procesos valvulares mitrales, tales como la insuficiencia valvular mitral. Entonces ya sabemos que la palpación nos habla de que si hay alteración, hay datos de crecimiento de la silueta cardíaca, del corazón, ¿no? La movilidad, ¿no? Ya hablamos también en valvulopatías que pueden haber alteraciones en los diferentes alteraciones en el choque del ápex. Cuando hay insuficiencia valvular aórtica, esta se desplaza hacia abajo y es amplio, ¿no? Entonces ya estamos suponiendo que hay una insuficiencia valvular aórtica. Luego de esto, la inspección del tórax, ya lo mencionamos anteriormente, que el tipo de tórax nos puede llevar, debemos interpretarlo porque puede haber alteraciones morfológicas en el tipo de tórax que podemos estar interpretando como una falsa cardiomegalia, aun cuando en realidad, si hay crecimiento del corazón en el adulto, no produce alteraciones en la morfología del tórax. No, esto tal vez en la niñez se puede observar en la infancia, en la lactancia, pero en el adulto no. Hablamos del choque del ápex, que quizás nos podemos ayudar con iluminando mejor a este nivel para poder observar esto. Si bien es cierto que no siempre es posible observar el latido del ápex por las características morfológicas del paciente, si el paciente es obeso, etc., a veces no es fácil interpretar o visualizar esto, pero entonces nos valemos de la palpación. La percusión, ya lo mencionamos, la inspección, la palpación, ahora hablamos de la percusión. La percusión a nivel del corazón, la exploración física del corazón, tiene muy poca o nada de utilidad, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar grandes hallazgos, a no ser de que haya, como también lo mencionaron, me imagino, en derrame pericárdico de magnitud. Cuando este derrame lleva una nasarca, este derrame pericárdico es importante, a veces se percute hematidez a nivel de todo el hemitórax izquierdo, incluso en la parte external, que podríamos estar suponiendo de que hay un derrame pericárdico importante. Pero fuera de esto no nos da mayores informaciones. Vamos a lo que habitualmente el paciente o el médico realiza directamente sin
prestar mucha atención a la inspección, palpación, percusión, directamente a esto, que es la auscultación, ¿no? La auscultación, para esto también lo mencionaron, yo creo que sí, en el examen general de la exploración física cardiovascular. Entonces ya ustedes conocen y deben saber los distintos lugares donde debemos proceder principalmente a buscar algún fenómeno, como son los soplos, chasquidos de apertura, etc. Entonces, ya voy a hacer repetir rápidamente. La localización de los focos, aquí está el foco aórtico en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el pulmonar al otro lado, en el lado izquierdo, ¿no? El foco tricuspideo en el cuarto espacio intercostal o en la base del apéndice sifoides, ¿no? A este nivel es donde se auscultan mejor los fenómenos tricuspídeos, y el foco mitral que se manifiesta y se hace más audible a nivel del ápex, a nivel de la punta del corazón, que ya sabemos que si no hay dilatación donde está, en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular. Hay focos accesorios, el foco accesorio aórtico que está por debajo del foco pulmonar, que vamos a ver, y no solamente esto, ¿no? La auscultación, el examen físico, entonces debemos realizar a nivel de estos focos buscando alguna normalidad. En el foco aórtico, la presencia de soplos sistólicos eyectivos, de tipo eyectivo, entonces ya nos hacen pensar de que hay una estenosis aórtica. No solamente auscultamos a este nivel, sino vamos, si tiene irradiación a los vasos del cuello, ¿no? Entonces auscultamos a nivel de las carótidas, y si esto se irradia hacia allá, estamos ya confirmando nuestro diagnóstico presuntivo de estenosis aórtica. Si hay en el soplo pulmonar, igual hablaremos de una estenosis, ¿no? Si este es el soplo sistólico, pero también pueden haber soplos en diástole, ¿no? En aorta y en pulmonar, como ustedes ven. No voy a repetir con detalle esto porque ustedes ya lo han visto en valvulopatías, ¿no? Si es no, a nivel del foco tricuspideo, la presencia de un soplo holosistólico que ocupa toda la sístole ya nos está llevando a pensar en una insuficiencia valvular tricuspidea. Y si esta se localiza más a nivel del foco mitral, entonces sí hablamos de una insuficiencia mitral. Para hacer la diferenciación de si esta es insuficiencia valvular tricúspide o mitral, ya sabemos que debemos nosotros dirigirnos al foco correspondiente. Pero a veces el soplo es tan intenso que se manifiesta en ambos lugares aparentemente con la misma intensidad. Entonces también han visto que nos valemos de otras maniobras, como en el caso del soplo tricuspidio. Pedimos al paciente que haga una inspiración sostenida y este soplo tricuspidio se incrementa en intensidad. Entonces decimos, este soplo más corresponde al lado derecho, a la tricuspide, que al lado mitral. Pero no solamente buscamos soplos en sistole diásteno, esto también soplos diastólicos, ¿no? Que podemos, y los han visto bien, en la patología valvular mitral. Bueno, normalmente antes de determinar los hallazgos, tenemos que identificar en la exploración física, auscultando el corazón, el primer ruido, el segundo ruido. Buscar, o si no, si ahí encontramos un ruido agregado, debemos identificar si es el tercer o el cuarto ruido, que es una manifestación de insuficiencia cardíaca. Llamamos también, los han debido ver, el famoso signo de galope, donde ya hay presencia de los tres ruidos, el tercer ruido y el cuarto ruido, ¿no? En esta se evalúa la frecuencia cardíaca. En fisiopatía, en fisiología, vimos que si hay insuficiencia cardíaca, uno de los mecanismos de compensación es el incremento en la frecuencia cardíaca. El paciente en reposo presenta frecuencias cardíacas elevadas, frecuencias de 100, 110 o más. Aún, aparte, no solo la frecuencia cardíaca, ya estamos observando en la exploración física el aumento de los movimientos de la frecuencia respiratoria. Haciendo la evaluación, auscultamos el ritmo del corazón, si es un ritmo regular o es un ritmo irregular, ¿no? Como estas encontramos en la fibrilación auricular.
Hay aumento en la frecuencia cardíaca e irregularidad en el ritmo. Ya no es un ritmo constante, sino es ritmo totalmente irregular. Bueno, aquí la intensidad de los ruidos cardíacos, y también los han debido describir por ejemplo, en estenosis mitral. El primer ruido está aumentado de intensidad, ¿no? Hay un chasquido de apertura de la mitral cuando hay estenosis y un retumbo, un soplo diastólico. No es el tema ahora, pero ya estamos encontrando anormalidades que nos están haciendo pensar en valvulopatías, en este caso de estenosis mitral. Vamos a hacer un recuerdo rápido después de haber hecho la inspección torácica, del área cardíaca, de la palpación a este nivel, de la percusión que dijimos que casi no tiene mucha utilidad, y de la famosa auscultación, donde sí debemos tratar de hallar los signos mayores posibles que nos expliquen qué está pasando. Hacemos una rápida evaluación de segmentario. Ya dijimos a cabeza, si vimos la fascia, etcétera, alguna característica. En cuello, también mencionamos que cuando hay una ingurgitación yugular y esta degradación importante, estamos ya hablando de insuficiencia cardíaca. Cuando hay pulso venoso positivo, que también han debido ver insuficiencia tricuspidia, cuando hay regurgitación tricuspidia importante con un latido, un pulso, una onda positiva del pulso yugular, se manifiesta incluso visualmente, ¿no? Un impulso positivo. En corazón, ya también lo manifestamos en encontrar los ritmos cardíacos, si es regular, irregular la frecuencia cardíaca, la presencia del primer, segundo ruido, o un ruido en el ritmo de galope, el tercer y cuarto ruido, ¿no? Si hay alteración o hay presencia de soplos cardíacos, ¿no? Chasquidos de apertura, ¿no? Etcétera. Vamos no solamente al corazón. Luego de hacer la exploración física detallada del corazón al área cardíaca, vamos a la exploración física, a la auscultación. Incluso aquí ya vamos a ver en neumología, no solo la auscultación, los movimientos respiratorios, la inspección, la palpación, la percusión, que nos es de utilidad. Pero aquí vamos a ir a la auscultación. Hemos visto que en la insuficiencia cardíaca con compromiso importante del lado izquierdo que lleva a la hipertensión arterial pulmonar progresiva, lleva a la congestión de estos pulmones, que cuando este es severo produce edema pulmonar, y esta se manifiesta inicialmente con ruidos bronquiales, o sea, compromiso de tipo aumento de los ruidos respiratorios e inspiratorios, como se llama asma bronquial. Pero posteriormente, cuando esta insuficiencia se incrementa y produce líquido intraalveolar, ¿no? Edema, esta sí se manifiesta con estertores crepitantes. Hay crépitos principalmente inicialmente en la base de los pulmones, que posteriormente incluso va presentándose en el tercio medio hasta el superior cuando hay un edema agudo de pulmón. Normalmente sabemos que la auscultación de los pulmones, el hallazgo es murmullo vesicular, pero ya la presencia de un broncoespasmo nos puede hacer pensar que es un inicio de insuficiencia cardíaca, y si hay estertores crepitantes, crépitos, ya estamos hablando, y más en las bases de insuficiencia cardíaca. El abdomen, en la inspección ya hemos visto que si hay datos de ascitis, vamos a ver prominencia del abdomen, ¿no? Que también puede estar puede manifestarse con una hepatomegalia importante cuando vemos que hay un aumento de volumen a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Hay maniobras que dijimos, como este famoso reflujo hepatoyugular, la compresión del abdomen en el hipocondrio derecho a nivel de la hepatomegalia nos hace podemos observar el reflujo o el incremento de esta distensión yugular, el reflujo hepatoyugular. Pedimos al paciente que inspire, observamos el cuello y vemos el incremento en el grosor de las venas, de las yugulares. El edema no solo puede presentarse en las extremidades inferiores, también en los genitales externos, ¿no?
Bueno, vamos a seguir viendo. Ya hablamos de esto. Finalmente, después de haber hecho un diagnóstico clínico presuntivo de insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a proceder a la realización de exámenes complementarios, que ahora no los vamos a describir con detalle porque no es el tema, pero sí, habiendo ya hecho el examen de insuficiencia cardíaca, tal vez en caso predominio derecho o predominio izquierdo, de acuerdo a los hallazgos, nosotros pedimos los exámenes de rutina iniciales, que vamos a mencionar rápidamente, los más los que se pide rutinariamente. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax, entonces nos sirve para observar si esta cardiomegalia que nosotros la hemos evidenciado por palpación, ¿no? Tal vez aquí ya lo vemos en una silueta cardíaca dilatada, una cardiomegalia global, y también se hace una evaluación acá si esta dilatación o este crecimiento es predominante de cavidades izquierdas, de cavidades derechas, la aurícula derecha, ¿no? No solamente vemos la silueta cardíaca, el tamaño de la silueta cardíaca, no si hay cardiomegalia, también observamos la vasculatura de los pulmones, si hay, llamamos la redistribución del flujo, ¿no? La manifestación del flujo a nivel de la parte media y superior del pulmón. Entonces no está hablando de una insuficiencia cardíaca descompensada. Hacemos otros exámenes de rutina, hacemos el famoso electrocardiograma, en el cual ya vamos a ver la frecuencia cardíaca, alteraciones en el electrocardiograma que nos pueden hablar de crecimientos de cavidades izquierdas, derechas, ¿no? Crecimientos auriculares, etcétera. El ritmo del corazón, si es un ritmo normal, sinusal, nosotros hemos auscultado un ritmo, más bien un corazón con ritmo regular, pero aquí en el electrocardiograma observamos alguna irregularidad, podemos ver que tal vez puede tener fibrilación auricular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un examen complementario que nos avisa, más bien nos confirma crecimiento de cavidades, ritmo, regularidad, irregularidad, alteraciones, como hemos visto en el compromiso isquémico, alteraciones isquémicas que hablan ya lo hemos visto, desde la necrosis, desde la isquemia, de la lesión, ¿no? Y la necrosis, que los hemos manifestado en la anterior sesión, ¿no? Entonces ya podemos decir, este paciente está con insuficiencia cardíaca, pero hay alteraciones que sugieren que hay un infarto de miocardio situado a tal y a cual nivel. Entonces, bueno. Hay varios estudios hoy por hoy, como la ecocardiografía. En este caso vemos un ecocardiograma bidimensional, en el cual no solamente, también ya los mencionamos, vemos las alteraciones y características de las válvulas, ¿no? Si estas son suficientes, insuficientes, hay engrosamiento, hay estenosis, ¿no? El tamaño de las cavidades, ¿no? Y no solamente vemos estas características morfológicas, sino funcionalmente podemos observar con doble color los movimientos de la sangre, si hay regurgitaciones dadas por insuficiencias valvulares mitral, tricuspide, etcétera, ¿no? O hay dificultad y aumento en la velocidad de sangre en los llenados ventriculares, como hay en la estenosis mitral. La sangre tiene dificultad para entrar al ventrículo izquierdo y hay cambios que podemos entonces hallarlos con el Doppler pulsado continuo que verán ustedes en cardiología con detalle. En fin, hay una serie de exámenes complementarios que hace el paciente con insuficiencia cardíaca, como es hacer una determinación de hemograma, función renal, ionograma, glicemia, creatinina, etcétera, para tratar de encontrar algún dato que esté contribuyendo o produciendo la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal importante por elevación de ácidos urea creatinina, podemos estar suponiendo que esta es la causa de un edema, aparte que puede ser. Hay edema de origen nefrótico y edema cardíaco que excede diferenciación que ustedes han debido ver en exploración física general.
Bien, así que en estos exámenes, pues vimos la anterior vez, la determinación de enzimas cardíacas como la troponina nos hace pensar en un infarto de miocardio agudo que puede estar llevando a la insuficiencia cardíaca. La serología de Chagas, que nos puede hacer pensar que si hay positividad, que es una miocardiopatía de origen chagásico, o puede ser también componente viral. Bien, espero de que esta descripción rápida porque es un tema amplísimo, de la insuficiencia cardíaca, pues les ayude en algo para llegar a realizar la práctica en los hospitales o la práctica con sus docentes. Bien, que tengan muy buenos días, entonces, les agradezco su atención y será hasta la próxima. El viernes nos vemos, los compañeros van a hacer la presentación en seminario de este mismo tema. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Juan Carlos. Buenos días.